Hola estudiantes de Química General. En la clase anterior vimos la estructura de Lewis. La clase de hoy es la clase 4 de la semana 6. En las clases anteriores vimos enlace iónico, enlace covalente, diferencias, vimos estructura de Lewis y siempre les he mostrado a ustedes que esto es un modelo y como es un modelo, pues tiene excepciones. Ahora, en la clase de hoy vamos a mirar carga formal y si nos alcanza el tiempo miraremos resonancia. Entonces, estos conceptos que estamos viendo aquí son muy importantes en la química y sobre todo en química orgánica. Y esta química orgánica ustedes la verán en su segundo semestre. Y además nos ayuda a entender muchísimas reacciones de química que vamos a ver próximamente, yo creo que en unas 2 semanas, miraremos o iniciaremos el estudio de reacciones químicas y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que han estudiado aquí les va a servir para comprender mejor lo que significa cada una de las reacciones que analizaremos. Sin embargo, entraremos al estudio de hoy a la carga formal y estructuras de Lewis alternativas que las conocemos como resonancia. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando nosotros dibujamos una estructura de Lewis, hay varias formas de dibujar una estructura de Lewis. Podemos obtener a veces una o varias estructuras de Lewis diferentes. Sin embargo, hay una estructura de Lewis más probable que las otras. Digamos que se podría decir la más cercana a la realidad que las otras. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre las estructuras de Lewis de un mismo compuesto si todas cumplirían la regla del octeto? Es decir, y del dueto. Yo estoy hablando de estructuras de Lewis que cumplen todas las reglas de Lewis y son diferentes al final. Imagínense si usted tiene una estructura de Lewis diferente, tiene dos estructuras de Lewis diferentes y que cumplen las reglas de Lewis. Entonces usted dice, ¿cuál es la real? ¿Cuál es realmente la que representa a esa molécula? Para eso se puede utilizar el concepto de carga formal. La carga formal, como su nombre lo dice, lo que hace es asignar una carga, ya sea positiva o negativa, a cada uno de los elementos que conforman a la molécula. ¿Sí? Ojo, si yo encuentro, supongamos que hay átomos con carga negativa en átomos que son metales, pues tú empiezas a dudar, porque los metales tienden a ser positivos. Entonces, ¿cómo puede ser que un metal tenga carga positiva? Entonces, cuando nosotros encontramos ese tipo de contradicciones, la carga formal nos ayuda a identificar cuál sería la real carga como tal, o la real estructura de Lewis, o la real representación de esa molécula. Vamos a mirar el ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, y es un ejemplo que nos ayuda a determinar o a ejemplificar lo que significa la carga formal. Entonces, si a mí me dijeran, por favor dibuja la estructura de Lewis del CO2, del dióxido de carbono, existen dos opciones para dibujar la molécula de dióxido de carbono. Puede ser, obviamente nosotros sabemos, voy a hacer las estructuras para que ustedes se den cuenta cómo uno puede llegar a dos estructuras diferentes y cómo la carga formal nos ayuda a ¿qué? A discernir entre una y la otra. ¿Cuál de las dos es dominante? Entonces, miremos. Sé que el carbono es
tiene menos electronegatividad que el oxígeno, no tengo que mirar la tabla, yo lo sé, y sé que el carbono va a ser el átomo central. ¿Cuántos electrones de valencia ofrece el carbono? 4. ¿Cuántos el oxígeno? 6, pero hay 2 de oxígeno, entonces al final voy a tener 12 y aquí voy a obtener 4. En total voy a obtener 16 electrones, ¿cierto? De esos 16 electrones, pues yo tengo que el átomo central es el carbono, pues tengo que colocar aquí el oxígeno y aquí el oxígeno, ¿cierto? Ahora, haber colocado esos dos enlaces, me resta a los 16 electrones totales 4, entonces voy a tener 12 electrones. Al tener 12 electrones, pues tengo que ubicarlos sobre, esos 12 electrones tengo que ubicarlos sobre los elementos más electronegativos e intentar obtener el octeto para esos átomos. Entonces tengo 12, entonces voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí voy a colocar 2, 4, 5, 6. El oxígeno, muy bien, afortunadamente, tiene su regla del octeto completa, tiene 2, 4, 6, 8, y el oxígeno de acá lo mismo, 2, 4, 6, 8. Sin embargo, el carbono no los tiene. Entonces, el carbono como no los tiene, pues uno diría, uno para aquí y otro para aquí. En la regla, como uno diría, una regla bipartita, ¿cierto? Cada uno de los oxígenos colocaría un par de electrones para generar dobles enlaces, obteniendo esta estructura, ¿cierto? Voy a colocar aquí, así, algo así. ¿Cierto? Sin embargo, alguien podría decir, no, profesor, yo no quiero que esto sea bipartito, sino que sea solamente uno de ellos. Es decir, que al final yo pueda colocar una molécula de este estilo, diciendo, mire, yo tengo aquí, un alumno me podría a mí decir, profesor, a mí no me gusta que las cosas sean a iguales, sino que uno de los oxígenos coloque todo. Es decir, que al final yo tenga algo así. El oxígeno cumple, el carbono también cumple, pero solamente tiene 3, el carbono tiene 8 y el oxígeno también tiene 8, pero el carbono ahora aquí tiene un enlace triple, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta, 2, 4, 6, 8, el carbono cumple. Y el oxígeno sería 2, 4, 6 y estos dos, 8. Cumplen todos. La pregunta que uno se haría es, un estudiante me preguntaría, ¿cuál de las dos es? Entonces, a mí lo que me ayuda es la carga formal. La carga formal a mí me permite encontrar cuál de estas dos estructuras es la más dominante, es la estructura más representativa. Yo no puedo decir que estas dos estén mal. Ninguna de las dos están mal. Cumplen con las reglas del octeto y cumplen con las reglas de Lewis. La pregunta que uno se haría es, ¿y cuál de esas dos es la más dominante? ¿Cuál es la más representativa? Entonces, voy a explicarles cómo obtener la carga formal y cómo a partir de ella puedo encontrar cuál es la mejor estructura o cuál es la estructura más dominante que se llama. Entonces, lo primero que voy a hacer es aquí una tablita y me va a ayudar de los dibujos que tengo aquí. Electrones de valencia. El oxígeno siempre va a dar 6, eso ya lo teníamos. El carbono 4 y el oxígeno 6. ¿Listo? Aquí 6, 4 y 6. Es lo mismo, porque son los mismos átomos. Ahora vamos a ver vamos a restarle los electrones asignados por átomo. Electrones asignados. Ojo, aquí por favor, pónganme mucha atención. ¿Listo? Muchísima, muchísima atención. Vamos a analizar este oxígeno. ¿Cuántos electrones asignados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, los enlaces en cierta forma aquí se romperían. ¿Listo? Aquí como que los rompo. Y queda uno para acá y otro para acá y otro para acá. Entonces aquí yo lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, ya no los cuento como
que los estén compartiendo, sino solamente rompo los enlaces. ¿Este carbono cuántos tiene? Tiene 1, 2, y tengo que romper los otros enlaces. Ojo, porque aquí voy a calcular la carga formal. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4. Y el oxígeno aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 6. ¿Listo? Si yo resto esto, ¿qué voy a obtener? 0, 0, 0. Eso es lo primero para la primera molécula. Ahora miremos aquí. ¿Listo? Vamos a romper los enlaces aquí y vamos a romper los enlaces acá. Ahora, para este oxígeno, ¿cuántos electrones asignados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque rompí el enlace y al romper el enlace me va a contribuir con un electrón. Entonces tengo 7. ¿Cierto? ¿El carbono cuántos tiene? 1, 2, 3, 4. Perfecto. 40 no, 4. ¿Y cuántos tiene el oxígeno? Miremos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces, al final, si yo lo resto, me va a dar menos 1, 0 y 1. Es decir, que esta molécula que nosotros estamos dibujando tiene las siguientes cargas formales. A esto se le llama carga formal. Entonces, a esta molécula que nosotros dibujamos de esta forma, tiene carga formal 0, 0, 0. ¿Listo? Que eso está muy bien porque me está diciendo que la molécula es neutra. Ahora miremos esto. Aquí lo que nosotros dibujamos es menos 1, 0 y 1. La suma es 0. Eso quiere decir que también cumple con la anterior regla. Sin embargo, el oxígeno sí es negativo. Aquí es más 1 y aquí más 1. El oxígeno sí es negativo, entonces es normal que el oxígeno tenga carga negativa. Pero aquí el oxígeno es más 1. Es poco probable que un elemento más electronegativo tenga carga positiva, porque a los electronegativos les gusta ¿qué? Atrapar electrones, ganar carga negativa. Y aquí esta conformación de Lewis me está diciendo que este oxígeno alcanza una conformación más 1. Esto no es muy probable, ¿cierto? Es posible que exista, sí, pero no es muy probable. Pareciera, y no es que pareciera, sino la carga formal me está diciendo, oiga, cuidado con esa estructura de Lewis, porque esa estructura de Lewis le está diciendo a usted que ese oxígeno tiene una carga negativa, perdón, una carga positiva, y los oxígenos tienden a ser electronegativos, es decir, les gusta ser negativos, pero él tiene una carga positiva. Entonces aquí le está diciendo, tenga mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Es decir, que esta estructura es probable que no sea la dominante. Miremos la otra estructura. La otra estructura, por lo menos me está diciendo que todos son carga cero, es decir, que yo podría decir, bueno, por lo menos no hay cargas positivas sobre los átomos electronegativos. Eso lo que significa es que esta estructura cumple de una mejor manera las propiedades electroquímicas que nosotros hemos visto. Es decir, que esta sería la estructura mucho más o mejor o la estructura dominante. ¿Entendido? Entonces vimos cómo la carga formal nos ayuda un montón a establecer, ¿cierto?, quién sería la estructura dominante. Vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo. Imagínense que tenemos el ion tiocianato. El ion tiocianato tiene en sus 3 versiones, tiene la siguiente forma. N, C, azufre, menos 1. C, S, menos C, S. Es un ion tiocianato de carga negativa, ¿cierto? Y tiene todas estas representaciones. Yo puedo mirar cuál es la carga formal y establecer de esas 3 estructuras de Lewis cuál va a ser la más dominante.
Entonces miremos aquí. Vamos a mirar los electrones de valencia. Entonces, el nitrógeno siempre tiene 5, el carbono 4 y el azufre 6. Entonces aquí 5, 4, 6, 5, 4, 6. Ahora vamos a romper los enlaces, ¿cierto? Porque eso nos evidencia, nos dice el conteo de los electrones asignados. Entonces aquí electrones asignados. Y vamos a empezar a contar. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tiene 7. El carbono tiene 1, 2, 3, 4, 4. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Ahora miremos acá. El nitrógeno, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 4. Al azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Muy bien. Ahora miremos este. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Cierto? Entonces, ahora sí voy a calcular la carga formal de cada uno de ellos. Tengo 5 menos 7, menos 2. 4 menos 4, 0. 6 menos 1, más 1. 5 menos 6, menos 1. 0, 0. 0, 0, menos 1. ¿Listo? Lo que al final me dice entonces que vuelvo a hacer aquí las representaciones. Vamos a ver un poquito aquí el ion. Entonces va a tener nitrógeno. Entonces va a tener aquí nitrógeno. Entonces voy a volver a dibujar las estructuras, pero ya con su carga formal. Entonces aquí hay que colocar menos 2, 0, más 1. Y aquí nitrógeno. Menos 1, y aquí va a ser menos 1, 0, 0. Y aquí va a ser nitrógeno, carbono, azufre. Este es el ion tiocianato, y aquí va a ser 0, 0, menos 1. Entonces tenemos que ya empezar a analizar, ¿no? Analizarla. Entonces, aquí ¿qué vamos a mirar? En todos el carbono es 0. Recuerde que la suma de todos tiene que ser menos 1. Entonces, todos cumplen que la suma de las cargas es menos 1. Está perfecto. Ahora, tenemos que mirar quién es más electronegativo entre el nitrógeno y el azufre. Y para eso, yo siempre les pediré que se vayan a su material y vean la figura 8.7. En la figura 8.7 nos dice que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.0 y el azufre tiene una electronegatividad de 2.5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la carga negativa tendría que ir más superpuesta hacia el nitrógeno. ¿Entendido? Entonces, ¿dónde con esa información de electronegatividad ¿a quién podemos descartar? Pues en definitiva descartaríamos a esta, ¿cierto? Porque la carga negativa está sobre el azufre. No, debería estar sobre ¿quién? Sobre el nitrógeno. ¿Entendido? Entonces, pero aún continuamos con dos representaciones de Lewis que pueden ser válidas. ¿Cuál de estas sería? Si ustedes se dan cuenta, el azufre también tiene una alta electronegatividad, tiene una electronegatividad de 2.5. Recuerde que es un no metal, es decir que al final él también quisiera ser por lo menos 0 o por lo menos negativo. Él no tendería a ser positivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí él tiende a ser positivo. Eso realmente significaría que al ser un no metal y sea de carga positiva, pues tiende a no serlo. Realmente él tiende a ser de carga negativa. Igual tiene una electronegatividad alta.
tampoco es que tenga una electronegatividad baja. Entonces, tampoco para que se vuelva positivo. Entonces, lo que podemos decir es que este criterio elimina esta posibilidad, ¿cierto? Y por último, entonces, la estructura vencedora, digamos, dominante, es esta que tenemos acá. Estructura dominante. ¿Entendido? Entonces, la carga formal nos permite a nosotros identificar, ¿cierto?, cuál estructura es la más dominante. ¿Por qué? Porque todas las estructuras son válidas, pero algunas de ellas no son probables. ¿Por qué? Porque su carga positiva está sobre elementos electronegativos que tienen poca probabilidad de que ocurra. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, estoy siempre dispuesto a resolver cualquier duda. Ahora vamos a ver algo muy importante que se llama estructuras resonantes. Ya vimos la estructura de Lewis, ya vimos cómo la carga formal nos ayuda a establecer. Sin embargo, ahora vamos a ver una propiedad que tienen esas moléculas y es la resonancia. ¿Qué significa la resonancia? Antes de definirla, lo que vamos a intentar es ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a mirar la estructura de Lewis del ozono. La estructura de Lewis del ozono es de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencilla. Sin embargo, al yo escribirla de esa forma, estoy diciendo que el doble enlace tiene una preferencia por este oxígeno, por este. Y la pregunta que un estudiante me haría es, luego este no tiene la preferencia. No, no este también tiene esa posibilidad. Pues claro que sí tiene esa posibilidad. Y lo que uno puede hacer es decir, mira, esto es equivalente a escribir esto así. Es decir, lo que yo estoy aquí haciendo es que no estoy colocando la preferencia en un solo elemento, sino que esa molécula puede estar de las dos formas. Puede estar con el oxígeno de su derecha o con el oxígeno de su izquierda, ¿sí? No hay una preferencia por un oxígeno. Cuando las moléculas están cambiando de conformación de una o la otra, porque no hay la carga formal, si yo miro la carga formal va a ser la misma, o sea, no va a cambiar, ¿entendido? Porque todos son átomos de oxígeno, entonces no va a cambiar. Lo que yo puedo decir es que las dos estructuras son igual de probables y lo que está haciendo es saltar un doble enlace. Si ustedes se dan cuenta, al final el doble enlace lo que está haciendo es saltando. Ese cambio de doble enlace es lo que se conoce como resonancia. Es una estructura resonante. Es decir, ese doble enlace puede estar en cualquier posición. Existen otras estructuras resonantes, ¿como cuál? Como esta, miren. Yo tengo esta. Este es un ion nitrato. Esta es la estructura de ion nitrato. Pero yo también podría colocar algo así. Y coloco por eso esta flechita que va a las dos direcciones, porque también podría ir de esta forma. Y esa sería una estructura resonante. ¿Por qué? Porque yo no puedo, si ustedes se dan cuenta, darle privilegio a uno y que los otros no. No, yo lo que tengo que hacer es que todos en algún momento pueden coexistir, es decir, el nitrato, en este caso, algunas moléculas de nitrato tengan el oxígeno, tenga el doble enlace con diferente oxígeno. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí yo lo que estoy haciendo, como esto es un ion, los tengo que colocar en corchetes, porque recuerde que es un ion, nitrato, -1.
menos 1. Entonces yo no estoy, aquí yo lo que estoy diciendo, yo no puedo decir que el enlace va con el oxígeno de arriba o con el oxígeno de la izquierda o con el oxígeno de la derecha, sino que lo que yo tengo es todas las estructuras que resonantes. Estructuras resonantes. ¿Entendido? Entonces, una de las cosas que nos permite establecer la estructura de Lewis y la carga formal y ahora la resonancia. La resonancia se explica o describe cómo una molécula puede ser la combinación de diferentes estructuras. Es decir, en algún momento yo puedo tener de nitrato cualquiera de estas o una combinación de ellas. Entonces, la resonancia, recuerden, es o describe cómo una molécula puede existir con diferentes combinaciones. ¿Entendido? Entonces, mucho cuidado porque la resonancia es un fenómeno muy interesante en la naturaleza que permite, en muchos casos, tener reacciones químicas diferentes debido a lo que se conoce como resonancia. Pero la resonancia fue estudiada y fue advertida desde las estructuras de Lewis y pulida esa teoría por Pauling. Por último, en este capítulo a mí siempre me ha gustado a los estudiantes decirle, ojo, todo lo que hemos visto está muy bonito, estructura de Lewis, carga formal, enlace iónico, enlace covalente, la regla del octeto como base fundamental de todo esto, o la del dueto para el hidrógeno. Sin embargo, y es algo que a mí me apasiona de la química, hay mucha gente que no le gusta, ¿sí? Pero a mí sí me gusta porque eso hace que la química te abra diferentes posibilidades, es que hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones a la regla del octeto. Entonces vamos a mirar algunas excepciones cortas, hay muchísimas más, ¿sí? Pero quedo contento con que los estudiantes reconozcan que hay excepciones a la regla del octeto. Entonces aquí vamos a mirar. Hay muchas más de las que están registradas en el material que yo les di. Hay una que se llama número impar, es decir, cuando tengo un número impar de electrones, pues es muy difícil acomodar para que todos cumplan la regla del octeto. Es extremadamente complejo. Ejemplo, esta molécula, que es el óxido nitroso, pero no como aquí, esta molécula que ustedes ven aquí, que es el óxido nitroso, pues en realidad esta tiene alrededor de 11. Hagamos el ejemplo para que entendamos bien lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí tengo el nitrógeno, el óxido nitroso, ¿listo? ¿Cuántos electrones aporta el nitrógeno? El nitrógeno aporta 5 electrones y el oxígeno aporta 6 electrones. Es decir, que al final yo tengo 11 electrones. No me importa quién es el átomo central, aquí no hay importancia, lo único que sé es que tengo esto, ¿listo? El oxígeno sabemos que es el más electronegativo, entonces yo voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tengo los 8, entonces aquí le quito 6 electrones, aquí tengo que quitar varios, antes de hacer esto, 2 electrones por enlace, entonces me quedan 9 electrones, y tengo que quitar 6 electrones en el oxígeno, aquí por enlace, aquí por el oxígeno, entonces me van a quedar 3 electrones. Estos 3 electrones tengo que colocarlos en el nitrógeno, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar el nitrógeno. 1, 2, 3. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué pasa? Si ustedes ponen acá, si ustedes se fijan en el oxígeno tiene la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8. Pero el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 5. Si ustedes le ponen 1 acá, entonces va a tener 1, 2, oxígeno, 1, 2. Listo. Va a tener 2, 4, 6, 7. Pero si le pone otro, pues no tiene sentido, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, nunca voy a tener la regla del octeto para el nitrógeno. Está muy complejo.
¿Entendido? Esto está muy, muy complejo. Obtener la regla de octeto para el nitrógeno es imposible. ¿Entendido? Entonces esa es una excepción. A veces la naturaleza tiene esas excepciones, pero lo que no cuentan los libros, y se los voy a decir, es que es poco probable encontrar algo así. Es más fácil encontrar algo así. ¿Qué significa eso? Significa que hace este nitrógeno, tiene esto así, y a veces se une con otra molécula de nitrógeno, ya voy a colocarlo con otro colorcito, y obtiene esto así. Ay, ahí sí está muy estable. Mire, 1, 2, 3, 4, 4, 6 y 8. El oxígeno 8, 8. Es decir, que intenta generar este tipo de estructuras, N2 o 2. Perdón, no es O4 sino N2 o 4 o 2. Entonces a veces uno dice, en el espacio, en la naturaleza es muy poco probable encontrar el NO. Es más fácil encontrar el NO2. Es que yo aquí me equivoqué, coloqué NO2, pero ese no está. ¿Sí? Entonces es muy fácil encontrar esta estructura. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué le colocan N2O2? Debe ser solamente NO. No, lo que pasa es que aquí ya está de esta forma y está mucho más estable. ¿Entendido? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces estos electrones impares generan este tipo de moléculas que no obedecen la regla del octeto. Existen otras moléculas que no obedecen la regla del octeto, como esta molécula, que más adelante la vamos a ver, pero ya por allá en términos de estructura, el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro es una de esas estructuras que eh, son complicadas porque existen cargas formales que tienden a ser cero. Miremos, supongamos, si tenemos este flúor acá, nosotros podemos tener estructuras de este estilo. Esta molécula existe, pero tiene cargas más 1. En cualquier evaluación que yo haga de carga formal, al parecer, hace que la carga formal de alguno de los flúor sea igual a 0. Y eso es poco probable, porque el flúor es el elemento más electronegativo. Sin embargo, no se puede hacer nada. Desafortunadamente, esas cosas ocurren. Y al ocurrir eso, la carga formal, al ser el flúor 0, es decir, por cualquier lado que ustedes la calculen, le va a dar cargas formales positivas. Y si entran en resonancia, aún peor, lo que haría que esta es una excepción a la carga formal. Entonces, es posible que existan moléculas que no obedezcan las estructuras de Lewis, o sea, que sean unas excepciones. Aquí les muestro una o dos. Entender por qué se puede generar eso, pues digamos que es un grado de nivel de química generar un poquito más. Ya hay que irse a la química cuántica para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Yo solamente se la estoy nombrando porque es importante que los estudiantes reconozcan que a veces la regla del octeto no se cumple. Nosotros vamos a utilizar sistemas donde la regla del octeto se cumpla. Es poco probable que utilicemos ese sistema. Y pero es necesario que ustedes como estudiantes entiendan que existen esas excepciones. Existen también excepciones con un aumento, es decir, que uno dice, pero ¿cómo es posible que existan este tipo de moléculas donde el fósforo es capaz de obtener hasta 10 electrones? ¿No? Ustedes se dan cuenta aquí el flúor tiene sus 8 electrones muy bien establecidos, pero el fósforo pareciera que tuviera 10 electrones. A eso se le llama hipervalencia. ¿Sí? Pero existe en la naturaleza. Y lo único que yo les quiero a ustedes es mostrar que
el modelo que hizo Lewis y el modelo que refinó Pauling son modelos al fin y al cabo. Entonces a veces la naturaleza o el modelo no puede explicar ciertos comportamientos de la naturaleza. Hay que generar otros nuevos modelos que expliquen este tipo de comportamientos. Entonces ahí está una área de química muy importante que se llama la química cuántica, que busca entender, explicar estas cosas y además aprovecharse de estas moléculas o de estos átomos hipervalentes para generar nuevos materiales, nuevos compuestos. Eh, por mí, hasta aquí estoy muy contento de poder darles y de poder ofrecerles esta información, porque como les digo, esto ocurre en la naturaleza y el modelo no lo puede explicar, pero ocurre. ¿Entendido? Entonces, en la última sección de su capítulo que les envié, existen estas excepciones. Espero que cuando lo lean y con la información que les doy, entiendan qué significa para el modelo de Lewis y de Pauling estas, digamos, excepciones, como siempre lo he dicho. Hasta luego y nos vemos en una próxima clase.